Es un placer para mí presentar este panel sobre acupuntura urbana. Mi nombre es María Laura Calle y me acompañan en este panel Sandro Ortiz y Sergio Topor. La acupuntura urbana es una herramienta urbanística que actúa como complemento de las políticas de planificación urbana. Estas políticas de planificación urbana en general son de más largo plazo y, como les decía, esta herramienta que es la acupuntura urbana tiene que ver con intervenciones parciales que permiten, digamos, revitalizar determinados enclaves urbanos. Es una herramienta que se ha empezado a utilizar en los últimos años y seguramente a muchos los remita al caso de la ciudad de Curitiba, en donde su alcalde, Jaime Lerner, arquitecto, pudo instrumentar todas estas intervenciones con gran éxito que han podido luego replicarse en la región. Si nos remitimos, digamos, al concepto genérico de la acupuntura es una técnica milenaria china que opera sobre determinados puntos estratégicos en el cuerpo, entendiendo que el cuerpo es un flujo de energías. Y entonces, cuando estos flujos de energía están desequilibrados, el cuerpo se enferma. Entonces, este mismo ejemplo podemos transportarlo a la idea de la ciudad. La ciudad también es un flujo de energías que tienen que ver con la movilidad y que tienen que ver con el habitar. Y precisamente con el habitar está muy relacionado todo lo que es el parque inmobiliario. Y este parque inmobiliario, en muchos casos, sobre todo en los grandes enclaves urbanos, tiene muchos inmuebles que están subutilizados, ¿no? En donde su uso actual es inferior a su uso potencial. Y precisamente sobre ese eje es que vamos a conversar hoy con Sandro y con Sergio. Vamos a enfocarnos sobre un eje que tiene que ver con la sustentabilidad y otro que tiene que ver con los inmuebles de valor patrimonial. Entonces, vamos en este ratito que nos queda, vamos a ver 4 casos, el análisis de 4 casos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, voy a invitar primero a Sergio, que nos va a compartir la presentación de estos 2 casos, uno en el barrio de Colegiales y otro en el barrio de Boedo. Y voy a hacer una pequeña introducción de Sergio. Sergio es arquitecto, es especialista en proyectos, en project management, tiene 25 años de experiencia en desarrollo inmobiliario y construcción y más de 2 millones de metros construidos o intervenidos. Así que bueno, Sergio, te escuchamos atentamente. Gracias, María Laura. Básicamente vamos a mostrar algunos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo en el borde del barrio de Colegiales, lindando a Belgrano. Este ejemplo tiene 15 años y lo elegimos justamente para mostrar que el trabajo sobre una ciudad no es de un día para el otro, es un proceso lento, lleva tiempo. Cuando esto se pensó no sabíamos que lo íbamos a denominar acupuntura. Me parece una denominación buenísima y realmente tiene que ver con cierta historia, ¿no? En ese momento, 2004, 2005, ustedes recordarán, una época compleja en la Argentina, estábamos buscando un lote para desarrollar. La verdad que la incidencia en Belgrano en ese momento, que hoy nos parece irrisoria,
en ese momento nos parecía terrible. Estábamos buscando un lote de buen tamaño y buscando, nos apareció este lote, después lo llamamos Belgreen, que está ubicado en Delgado y Avenida de los Incas. En una ubicación que la verdad uno la mira y es muy compleja. Hay una estación de servicio en la esquina, con lo cual se produce un vacío urbano. Alrededor de eso hay un edificio ladrillero que es un garage, con lo cual no pasa nadie. Para colmo, la estación es chica. Está frente a una calle muy ancha, muy grande, porque ahí se suma Avenida Forest, Avenida de los Incas y Delgado. Y hay un edificio enfrente en la esquina que solo podría llegar a ser un edificio muy lindo, pero en el conjunto es un alfiler. Entonces les muestro la foto de lo que encontramos. ¿Qué encontramos? Un conjunto de 4 lotes compuestos de una planta industrial, de 2 lotes profundos, un pequeño edificio de departamentos que se había anexado como áreas de administración o capacitación y un lote vacío. O sea, este pastiche, esta melange, era con lo que nos encontramos. Un poco me sedujo el tamaño del lote, no es fácil encontrar 4 frentes en la avenida. Otro poco me sedujo el árbol que se ve de atrás, siempre me gustaron. Me inspiró mucho esta lógica de decir en un barrio que, vuelvo para atrás en la diapositiva, cruzando Avenida de los Incas es un barrio verde. Sí. Avenida de los Incas es un bulevar verde. ¿Por qué esa parte formaba un límite? Dije, no, esto lo tenemos que cambiar, tenemos que pensarlo distinto. Les muestro alguna foto de cómo se veía esto. Realmente era muy feo urbanísticamente hablando, pero tenía posibilidades. La verdad que tenía posibilidades. Empezamos a trabajar, yo estaba haciendo el desarrollo y el gerenciamiento y contratamos a Daniel Silverfaden para hacer el proyecto. La verdad que la contribución de Daniel fue muy buena. Trabajamos juntos, mano a mano, Daniel, los inversores y yo, en qué era lo que buscábamos como producto. Entonces buscábamos un producto que, paso a la diapositiva siguiente, cómo se conformó. Buscamos algo que unifique todo. Buscamos algo que le dé una lectura completa, que sin perder del todo una imagen cuasi industrial, tuviera una respuesta. Pero tuviera una respuesta superlativa. ¿Por qué? Porque urbanamente el edificio mejora, pero sigue siendo agresiva la calle. Porque la calle es muy ancha, porque hay mucho ruido, son 2 avenidas, tránsito rápido. Todo el tránsito que viene Panamericana se va desviando por todo ahí y termina en esta calle, y hay momentos que esto se vuelve muy fuerte. Entonces, ¿qué pensamos? Dijimos, tenemos que tener una espacialidad distinta. Y la espacialidad no es solamente la calle, la espacialidad es completa. Hace 15 años no hablábamos de sustentabilidad como hablamos hoy. Teníamos otro concepto y yo siempre digo, y perdón, me aparece, ustedes saben, 25 años de docentes. Para hablar de sustentabilidad en la Argentina tenemos que leer mucho más a Sacriste, ¿no? Deberíamos. Así es. Entonces pensamos algo que tuviera una muy buena relación del adentro y del afuera y fuimos trabajando, voy mostrando algunas imágenes, con un edificio de grandes paños vidriados que permitiera integrar los árboles que están afuera. Evidentemente en su momento hicimos todo esto con DBH, con balcones de vidrio, con mucha integración de interior y exterior, pero empezamos a pensar distinto. Y en las plantas se ve que dijimos, tenemos como 2 bloques, el bloque interior, el bloque exterior. Y esto hubo que hacerlo con una composición milimétrica de acuerdo a los códigos de edificación. Porque los códigos de edificación no son flexibles porque uno se sume a la lógica de querer mantener una estructura. Todo lo contrario.
te piden lo mismo que si fuera nuevo. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Planteamos un frente y un contrafrente y grandes huecos en el centro, grandes patios, que como tienen diferentes alturas, estas son las vistas que empezamos a tener adentro del edificio. Tenemos un gran espacio propio, con plantas colgando. Estas fotos tienen más de 10 años. Hoy eso es una selva interna. Es divino, y esto tiene como correlato toda una lógica de cosas que usualmente no se ven en edificios de esta escala. Por ejemplo, el ascensor con la caja abierta, que al principio la municipalidad lo aprobó, después no lo quisieron aprobar, fuimos, estas cosas que nos pasan siempre, ¿no? No sé si les recuerda algo. Esta lógica de decir un edificio que tiene una espacialidad tan marcada que en la planta baja se llenó de gente que lo usa como ambiente apto profesional, porque usan el hall como sala de espera o espacio de intercambio. Entonces hay mucho del adentro del afuera, y el gran desafío con esto, ¿cuál fue? Integrar todo, rescatando todo lo que se puede, que fue toda la estructura, gran parte de la mampostería, evidentemente las instalaciones, no hay forma, rearmar todas las terrazas, pero lograr un look and feel acorde con un espacio que enriquezca. Y finalmente un tema que hoy probablemente lo tomaríamos un poquito diferente, pero no mucho, el uso de la terraza. El uso de la terraza, que hoy planteamos más como terraza verde, que lo que se hizo fue a los departamentos o unidades que estaban abajo, a cada uno se le dio su sector de terraza privativa y una gran terraza común para todo el edificio. Entonces el edificio tiene como amenity, que en ese momento amenity, que era un amenity, ¿no? Estamos hablando de hace 15 años, para un edificio de esta escala, 5.000 metros, 5 o 6.000 metros. ¿Qué le hicimos? Pusimos una gran terraza verde, pusimos parrillas, pusimos un ascensor hidráulico abierto que llegaba a la terraza, como una cuestión de manejar algo simpático, porque teníamos un plano límite de altura y no queríamos que el agua nos entre desde la escalera hasta abajo. Las escaleras se cubrieron con lona tensada al estilo carpa de la costa, que cierra bastante razonablemente la entrada de agua, entonces se puede usar, y evidentemente todo este sector tiene una raja cubierta con DBH de prácticamente 26 metros de largo. Entonces encontrar un espacio, vuelvo a mostrarlo, ¿no? Encontrar un espacio que tenga 26 metros de largo, iluminado cenitalmente, ¿sí? Y que vaya cambiando los pasillos de un lugar a otro, produciendo mucho movimiento, fue uno de los grandes aciertos del proyecto. En ese sentido, la contribución de Daniel fue valiosísima. Yo le mando un gran saludo, trabajo con él cuando puedo. Y fue un proyecto de mucha riqueza espacial y muy innovador para la zona, porque estas cosas son habituales en Puerto Madero, pero no en un edificio residencial. Sí, eso te iba a decir, porque bueno, está como ahí pegadito a Belgrano R y no es la tipología habitual. Y aparte, bueno, muy innovador también todo esto que mencionás respecto de la terraza y de todo este espacio aireado de circulación, y muy adaptable hoy a las necesidades de hoy con la pandemia, ¿no? Totalmente. En rigor de verdad, el edificio, uno se va despegando de a poco, pero te vas enterando, siempre tenés algún amigo que compró y alguno que queda, tiene lista de espera. Se vendió a un valor superior a lo que esperábamos, a valor real, porque cuando empezamos con esto en la venta, 2006, empezamos a 1.400 metros, después fui subiendo, 1.600, 1.800, subió por corrección de valor del mercado, pero sí lo que notamos es que
se vendían rápido, se rentaban muy rápido y sobre todo para renta y lista de espera. Después cosas que aprendimos como siempre, ¿no? Hicimos unidades chicas y unidades grandes. Paradójicamente las primeras que se vendieron fueron unidades grandes, después desaparecieron todas las unidades chicas y para la reventa quedó alguna que otra unidad grande. Grande, estoy hablando 3 dormitorios con dependencia en dúplex y terraza, que uno de los propietarios dijo, yo quiero todo esto, y lo pidió. Cuando lo quiso revender, bueno, a este muchacho fue un proyecto tailor-made, le costó. Las unidades chicas vuelan, las unidades medianas funcionan perfectas. Y un detalle, no sé si en la foto se llega a apreciar. En la escalera que está hacia el lado de la Avenida de los Incas, detrás hay una pileta. Siempre la disquisición, ¿cómo hacemos la pileta en la terraza? ¿Cómo hacemos la pileta en la terraza? ¿Hacemos la pileta en la terraza? No la hacemos. Compramos un monocasco de fibra de vidrio, porque era para hacer una pileta chiquita. Le hicimos una cama de mampostería con el sistema de elevación, todo apoyado, y le pusimos calefacción solar pasiva. Eso permite que la pileta, que en vez de estar solamente diciembre, enero y febrero, se use octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril, con un costo ínfimo, realmente con un costo ínfimo. Y la pileta se usa, o se usaba muchísimo, digo se usaba porque yo la verdad que he perdido contacto con el día a día, y se usaba muchísimo porque es chiquita, se calienta rápido, se mantiene rápido, la pileta de fibra ante cualquier dificultad se la vacía, viene cualquier muchacho que hace reparación de cascos náuticos, lo arregla en 2 horas, no hay problema nunca de filtración. Detalle, por ejemplo, el piso, hicimos la membrana, sobre la membrana le dimos una carpeta de protección y todo es piedra blanca suelta. Entonces, si hace falta mantenimiento, es simple. Y todas las plantas, que en realidad hay muchas más ahora, en ese momento no usábamos el concepto de terraza verde, pero yo siempre tuve mucha vocación heredada de mis padres por el tema de las plantas. Lo que hicimos fue compramos cientos de macetones de hormigón. Entonces, si algún día hay que hacer alguna reparación, se levanta la maceta, se hace la cambio. Eso después derivó en que una chica nos planteó que estaban haciendo unos moldes de plástico de 60 por 60 donde se ponía el pasto. Yo no quiero decir que copió la idea, no lo creo, creo que fue la idea original de ella, pero me pareció una solución muy piola. Entonces, la verdad que es uno de los proyectos con los cuales estamos más contentos, y en la parte donde se pudo, que fue la parte de atrás en los departamentos, evidentemente hicimos galería verde completa, jardín, con toda la lógica que se puede. Y cuento una historia con esto, aunque resulte paradójico, porque tenemos la típica de trabajamos en la ciudad y convivimos con el vecino. Así es. Esta parte estaba cubierta. Estaba en infracción contra la línea de frente interno. ¿Qué tuvimos que hacer? Descubrirla. Descubrirla, al quedar descubierta, pasto. ¿Qué pasó? Simpaticísimo. El vecino de atrás tenía una casa que había hecho una excavación y tenía un ambiente 1,5 metros o 2,5 metros más bajo, claramente en contravención. Claro. ¿Cómo termina la historia? Dice, me está entrando agua. ¿Y yo qué tengo que ver? No, porque la pared no está aislada. Vos tenés que aislar la pared de tu lado. No, pero si yo tengo los muebles. ¿Cuánto puede durar esta discusión? Eterna. Evidentemente, como uno se imagina, lo que hicimos fue cortemos por lo sano, hicimos una zanja, impermeabilizamos de nuestro lado, cerramos y todo. Dentro de lo que es el costo de la obra, es intrascendente. Pero nunca me pasó tener que hacer un relevamiento del subsuelo del vecino.
El suelo sí, pero el subsuelo. Entonces hay un punto respecto a cómo tomar estas cosas que son divinas, que llevan un trabajo enorme, que los niveles de sorpresa que uno se encuentra son increíbles, y tener un poquito de flexibilidad de parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Porque creemos que todo esto aporta, pero es un esfuerzo titánico. Claro, era un poco parte de los interrogantes que nos surgían, ¿no? Cuando empezamos a preparar este panel y que tienen que ver con estas incertidumbres que suceden cuando uno hace intervenciones sobre edificios que están consolidados o bueno, y que tienen, digamos, todas estas complejidades de intervención, ¿no? Donde hay que poner especial cuidado. Así que bueno, seguimos con el caso que sigue. El otro es un caso diferente. Todos los casos tienen historia. Lo llamamos el industrial. Yo estaba trabajando mucho en la zona de Parque Patricios. Había hecho las oficinas centrales de OSDE, un edificio muy lindo, muy grande. En esa época estaba trabajando como gerente de proyecto para una constructora, un edificio de más o menos 3.000 puestos de trabajo, muy lindo edificio. Me tocó a los pocos meses en la manzana en diagonal hacer para Accenture con proyecto de Juan Martín Santagada y obra de la gente de Asolini, gente amiga, gente divina. Otro edificio para Accenture de 2.400 puestos de trabajo, y ya había tenido un proyecto anterior para Prisma de otros 5 o 6.000 puestos. Entonces la pregunta era, ¿dónde va a vivir toda esta gente? Porque si tienen que ir a trabajar, a la larga tienen que ir a vivir. Y estábamos hablando de gente interesante, gente joven, millennials, gente con una lógica muy diferente a la que estábamos pensando. Entonces empecé a buscar, y la primera conclusión era que la incidencia en el distrito tecnológico era impagable para viviendas. Entonces dije, ¿dónde voy a mirar? Y empecé a mirar Boedo. Y al mirar Boedo llegué a varias conclusiones. Primero, elegí un predio que está a 8 cuadras de donde yo estaba trabajando, o sea, a 8 cuadras de 5.000 puestos de trabajo. Pero también a 15 cuadras de Caballito, con una incidencia que es infinitamente más baja. Y busqué esto, la verdad el corazoncito me traiciona, a mí me gustan las reformas, y encontré este edificio. Y este edificio era una cosa espantosa, en una cuadra espantosa, con una historia terrible, porque como ven en la foto, esto había sido una fábrica de hielo y se derrumbó. Se derrumbó por exceso de carga. Esto se derrumbó hace, no sé, 10, 12 años. Yo no existía, tenía pelo para esa época. Pero quedó así durante 10 o 12 años. Y evidentemente quedó como un cráter en el barrio. Y el barrio tiene una historia de todo esto, pues un derrumbe, amoníaco, incendio. Por suerte no hubo víctimas, pero quedó mal. Y si ven cómo es la cuadra es una típica zona industrial semiabandonada. Cruzando, o sea, ven lo que es, esto es un espanto. En las fotos se nota, instalaciones viejas, todo de ruido. O sea, evidentemente la gente que tuvo la mala suerte que se le vino en banda no tuvo opción de mejorarlo. Y este edificio era la fábrica de hielo de toda la ciudad de Buenos Aires, con una construcción en algún aspecto muy noble, pero muy, muy, muy caída. Y urbanamente, ¿cómo es? Está a 3 cuadras de lo que era el viejo Carrefour de San Lorenzo. Al lado hay otro edificio industrial de depósito, hacia el otro lado también, y hay uno bastante grande que no se alcanza a ver en la planta de techos, que está en Avenida La Plata y Metán, que es prácticamente una manzana, que en algún momento lo vimos juntos.
Pero sin embargo aparecen cosas. El gobierno de la ciudad empezó tímidamente a hacer alguna intervención, alguna mejora. En este barrio te piden pasaporte, el pasaporte es el carnet de San Lorenzo. San Lorenzo, me imaginaba. Si sos de San Lorenzo entras, si no, no te dejan. En rigor de verdad, y esto no hay que contarlo, nuestro amigo Rosados hizo una encuesta y el grueso de la gente es de Boca, pero Boca y San Lorenzo se llevan bien. Entonces, no lo ponemos ahí. Entonces, en esta lógica dijimos, esto tiene potencial, y presentamos una propuesta, una disposición en la municipalidad diciendo, queremos hacer esto, ¿qué es? Queremos rescatar toda la volumetría existente y recomponer parte de lo que está. Aprovechando una lógica del código morfológico, que lo que dice es, lo podemos hacer, y con un basamento comercial para darle vida a la calle. Entonces, lo que planteamos esquemáticamente de izquierda a derecha es, esto es lo que era. En el medio lo que está, medio destruido, todo esto es lo que queremos proponer. Queremos proponer una semitorre, separados los 6 metros, bajita, ¿sí? Morrudita, pero rescatando todo lo que hay, con un concepto interesante que es, hoy ya sí tenemos muy en claro que el término es la sustentabilidad, que es reciclar, que es recuperar. Entonces, rescato un edificio que me permite una espacialidad interesante. El edificio tiene una increíble aislación térmica, porque era una fábrica y un depósito de hielo. Claro. Entonces tienen algunos sectores paredes así rellenas de este espesor de corcho. Wow. Y de poliestireno expandido de alta densidad. Hicimos el planteo volumétrico, se lo mostramos a la municipalidad y la municipalidad nos dijo que sí. No es que dijeron que sí inmediato, todo. Como de costumbre hubo gente que lo vio como muy bueno y hubo gente que le costó, y es una lógica de llevarlo adelante porque son proyectos más complejos. Es muy compleja. La disposición, entender la disposición fue muy rápido. O sea, entender la arquitectura propuesta fue muy rápido. Aprobar los detalles es un castigo. Es un castigo. Entonces, ¿qué propusimos? A la derecha, ven que hay una vertical, a la derecha es cómo aprovechamos los espacios existentes, que nos quedan espacios en doble altura y todo lo demás. A la izquierda es un edificio estándar. Aprovechamos un subsuelo que había y lo que tenemos es mayores alturas y tenemos el desafío de cómo combinar los niveles que nos están quedando de 2,80 metros, 2,82 metros, 2,78. Y es un producto orientado a la gente que vive, trabaja en el distrito tecnológico. Que decís, te venís a comer en bicicleta. En 5 minutos venís a comer. O ahora, con toda la lógica del home office, trabajás acá y si tenés que ir a la oficina vas una vez por semana o 2 veces por semana. Claro, la Argentina no ayuda, este proyecto estaba pensado para la época de los créditos UBA, con ambientes más grandes, más generosos. Vamos adaptándonos, expertos en ajustar el timón, ¿no? Porque nunca hay que perder esto. Este proyecto en particular, este es mi proyecto que hago yo, entonces vamos ajustándolo a los requerimientos del negocio. Entonces, simple, tengo todo un edificio a la derecha que es reciclado y a la izquierda un edificio nuevo. Y de vuelta, acá... Sergio, ¿y qué proporciones tenés entre lo que en superficie, digamos, o en porcentajes de superficie, cuánto pudiste aprovechar y cuánto es lo...? Se pudo aprovechar del edificio existente el 100%, y todo el paquete de subsuelos. En superficie cubierta, dada la altura, más o menos es un 40% de superficie recuperada o remodelada y un 60% de superficie nueva. Y detalles que uno va encontrando, te vas apareciendo. Me encontré cuando empezás a trabajar, porque decís, empezás y haces un relevamiento, mandás a 2 muchachos, mandás a un agrimensor,
el edificio se había caído. Me encontré columnas partidas que estaban bailando. Estas cosas pasan. Bases enterradas de, no sé, 2 metros por 2 metros por 2 metros. Llevar un martillo hidráulico. Pero el concepto de hoy que vamos viendo es, esta es la renderización que estamos tomando, que rescata por completo el espíritu de lo que habíamos planteado con un condimento. Al edificio lo llamamos el industrial. Entonces, como lo llamamos el industrial, dijimos, vamos a ir un poquito más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Toda la estructura es metálica del área nueva. Estructura metálica a la vista. Perfilería, pintada de negro, con un condimento estético, que es los frentes son de ladrillo visto. Pero los interiores, hoy por hoy estamos hablando de bloques de hormigón celular de alta prestación acústica, evidentemente de BH, todo lo que es aislación térmica, recuperamos placas de telgopor, de poliestireno expandido, no digamos la marca, de 10 centímetros de espesor de alta densidad para colocar en las terrazas y en los laterales, con lo cual el edificio ya por forma es compacto y va a tener mucha aislación y evidentemente acá sí, y se ve, acá ya tenemos la terraza verde, y en la terraza verde hicimos algo que tuvo muchísima aceptación, que es huerto. Entonces, a cada propietario le damos 1 metro de huerto y esperemos que lo cuiden. Esperemos que lo cuiden, después les daremos la malla para que no se suban las hormigas y todo lo demás, pero el concepto es este: sustentabilidad, conservación, el reciclado, mucha ventilación y después alguna imagen de cómo esperamos que sea urbanamente. Este es un hall reciclado que evidentemente le vamos a poner un mural afín a todo lo que estamos encontrando. Juntamos un montón de piezas que vamos a poner en cada piso como historia, decoración, válvulas, llaves de paso. Y esta es un poco la altura que le queremos dar al conjunto. Con el amenity y, por último, arriba, una sala de coworking con también una huerta para toda la gente. La verdad que estamos muy contentos con el proyecto como está dando. Este está en proyecto todavía, ¿no? No, este ya está en obra, estamos haciendo hormigón. La verdad que hoy deberíamos tener el hormigón casi terminado, pero la pandemia nos mató, entonces teníamos en forma paralela el inicio del hormigón y la remodelación. La primera etapa de obras habilitadas nos dejaron terminar demolición y empezar hormigón, y recién ahora estamos retomando lo que es la mampostería y esperamos tenerlo, si no tenemos problemas, mediados del 22. Perfecto, buenísimo. Bueno, Sergio, muchas gracias. La verdad que son 2 proyectos muy interesantes, ¿no? Así que bueno, vamos ahora a avanzar con las presentaciones de Sandro, más en este eje que habíamos mencionado y que tiene que ver con más las intervenciones sobre inmuebles de valor patrimonial. Y voy a introducir brevemente a Sandro. Sandro es arquitecto, es docente, es especialista en normativa y actual vicepresidente de API. Así que, bueno, Sandro, te doy la bienvenida. Gracias, María Laura. Nuevamente, y te escuchamos. Bueno, hola a todos. Quisiera, antes de mostrar los ejemplos prácticos, quiero dar una brevísima introducción teórica al tema en cuestión, ¿no? Habitualmente, cuando pensamos en desarrollos inmobiliarios, tenemos una disociación respecto a la temática patrimonial, porque parecen temas que no tienen nada que ver, y voy a explicar a continuación por qué están íntimamente relacionados. El producto tierra urbana en sí mismo, tierra urbana apta a desarrollos, en sí mismo no existe. O sea, es muy poco usual encontrarnos en la ciudad de Buenos Aires con terrenos tipo baldío. Generalmente lo que nos encontramos es con una tierra que sobre ella tiene un activo, un inmueble
que precisamente esta tierra es apta a desarrollos inmobiliarios porque la potencialidad constructiva que tiene esa tierra tiene un mayor valor que el activo que tiene sobre ella. Y esto ocurre por varios motivos. Primero, porque probablemente ese inmueble esté afectado a algún tipo de desuso por falta de mantenimiento, pero enmarcado en el sentido de que seguramente ese inmueble es viejo. Y si es viejo, es, como se llama en la Ciudad de Buenos Aires, un APH. APH es Área de Protección Histórica, para el que no lo sabe. Y lo cierto es que no necesariamente uno tiene que estar en un área de protección histórica para que el inmueble tenga algún tipo de consideración patrimonial por la ciudad, por parte de la ciudad. Es decir, puede estar en cualquier lugar de la ciudad un APH. Y cuando eso ocurre, hay tres tipos de catalogaciones. Las primeras dos, que son estructurales, la integral y la estructural, son como bastante restrictivas respecto al tipo de intervención que se puede hacer sobre el inmueble. Casi diría que esas dos catalogaciones impiden algún tipo de desarrollo. Hay excepciones de todas formas. Pero hay una tercera catalogación de los inmuebles, que son los inmuebles cautelares, ¿no? Y entonces ahí digo yo siempre, cuando tengo que explicar este tema, que cuando entramos en ese mundo, entramos en una especie de limbo, ¿no? Porque los ejemplos que voy a contar son interesantes porque son previos al código urbanístico, es decir, fueron planteados a partir del código derogado, el Código de Planeamiento Urbano. Y en ese código existía muy pocos lineamientos respecto a lo que se podía hacer en los cautelares. Es decir, uno tenía que ir a hacer una consulta a la Dirección General de Interpretación Urbanística respecto de cada una de estas intervenciones, ¿no? Bueno, vamos a pasar a los ejemplos, si quieren, que son justamente dos cautelares. El primero de ellos está ubicado, en este momento están en obra todavía. Está ubicado en Piedras al 1684, entre Caseros y Finoquieto, en lo que es una transición entre San Telmo y Barracas, digamos. Es un lote de 10 metros por 50 de fondo, y lo que encontramos era esta situación, ¿no? Un inmueble que había sido afectado por un incendio, y que la fachada conservaba cierta sustentabilidad en términos estructurales, pero el resto del edificio no. Inclusive, obviamente, esto fue tomado, creo que fue tomado durante 5 o 6 años, y después del desalojo el propietario de la tierra lo vendió, lo colocó en el mercado para venderlo. Fíjense en esta imagen. Tenemos toda la parte cercana a la fachada, donde fue la más afectada por el incendio. En ese contexto, esto también lo hicimos con Heide, con Juan Martín Santagada, fuimos, recuerdo, a la municipalidad con Juan Martín, al sector de APH, para decir, bueno, mirá, en realidad este edificio, fíjate el estado deplorable que tiene, fue afectado por un incendio, o sea, está en un estado ruinoso, claramente, entonces lo que queremos es demolerlo. La directora en ese momento, que ya no está más como funcionaria, pero en ese momento, que era muy famosa la directora, nos dijo, bueno chicos, lo siento mucho, pero la verdad que lo que van a hacer es, no van a demoler nada, no se va a poder hacer nada, y lo que tienen que hacer es reproducir exactamente cómo estaba el edificio. Nosotros nos quedamos, recuerdo, choqueados con Juan Martín, salimos, no sabíamos qué hacer, no lo podíamos creer realmente la respuesta, además de la directora de Interpretación Urbanística. Bueno, este expediente es muy interesante porque de esa respuesta a la aprobación en la dirección tardamos 2 años en aprobar el proyecto. Recuerdo que es un proyecto chiquitito, digamos, de 10 metros por 50 lotes, es un lote relativamente chico de, no sé, menos de 2.000 metros. Y finalmente lo que nos permitieron hacer es restituir la fachada, conservar 3 metros
porque claro, la fachada en realidad tiene una sustentabilidad desde el punto de vista estructural que no se puede dejar una lámina suelta, con lo cual hay que dejar una cierta profundidad del edificio existente, en este caso eran 3 metros, que después vamos a vincularlo con lo que es la normativa actual, esa medida. Y nos permitieron después ir con un edificio, esto es como quedó adentro, ¿no? del sector que nosotros conservamos. Tuvimos que, justamente ese techo que estaba, digamos, en un estado casi de derrumbe, de ruina, tuvimos que reconstituirlo con una losa de hormigón armado que quedó a la vista como para darle una especie de contrapunto de lo que era lo patrimonial respecto de lo nuevo a reconstituir. Pero quedan espacios como interesantes, con una altura más alta que la habitual en residencial, ¿no? Esta es la imagen de cómo quedó del edificio patrimonial y arriba un edificio contemporáneo con un lenguaje bastante también contemporáneo, pero lo cierto es que pasaron 2 años, ¿no? Y es verdad que después de los 2 años, si uno omite ese tema, que sin duda tiene un perjuicio bastante importante respecto de los indicadores o los resultados del negocio, el resultado desde el punto de vista del urbano es muy interesante, porque la verdad que la puesta en valor del edificio patrimonial también redunda en justamente una especie como de, si se quiere, de transferencia de valor hacia lo nuevo, y eso es como muy interesante. El otro caso en cuestión es Tames 2450. Acá también era un cautelar con unas características diferentes respecto del caso anterior de San Telmo. La ubicación de esto es también interesante porque, desde el punto de vista inmobiliario, porque esto es Tames entre Güemes y Santa Fe. Está a pocas cuadras de lo que es el Palermo más consolidado, digamos, para Mosojo. Y acá lo que nos encontramos también con una catalogación cautelar es la siguiente situación. Es decir, una primera, si se quiere, primeros 5 metros, digamos, del edificio en relativamente en buen estado, y después a partir de esos 5 metros, intervenciones que se fueron haciendo sucesivamente en el transcurso de los años, la verdad que le quitaron el valor patrimonial al edificio. Fíjense a la derecha en esta imagen, ven que no tiene nada que ver la arquitectura, que ahora vamos a ver un poquito más abajo. Fíjense cómo era el estado del edificio, el grado de intervención, ¿no? O sea, lo lavaron de todo lo patrimonial. Acá en esta imagen se ve muy bien en la izquierda, donde en estos primeros 5 metros el edificio conservaba cierto valor patrimonial respecto de sus pisos, carpinterías, techos, molduras, etc. Y a partir de los 5 metros las intervenciones hicieron que el edificio quedara totalmente, si se quiere, lavado del valor patrimonial. Entonces, en ese sentido, también el desarrollador, recuerdo que este lote se compró porque el asesor, el gestor en su momento, dijo que, bueno, no, frente a esta situación, que el patrimonial fue afectado por estas sucesivas intervenciones, seguramente se va a poder demoler. Con lo cual la idea era demoler el edificio. Y también cuando fuimos a la municipalidad con esta propuesta, nos dijeron no, de ninguna manera. En todo caso, lo que tienen que hacer es conservar los primeros 5 metros del edificio, que tenía esta calidad arquitectónica, digamos, bastante interesante, bastante buena. Y es precisamente lo que hicimos, ¿no? Acá, esto también lo hicimos con GID y asociado a Daniel Becker. Daniel Becker es un especialista en este tipo de intervenciones, es el autor del CCK, con lo cual es interesante toda la teoría aplicada a la puesta en valor de edificios patrimoniales. Después con Daniel también estuvimos asociados en la puesta en valor del Museo del Holocausto, con lo cual es un placer, le mando saludos a Daniel si está viendo, es un maestro en este aspecto. Y fíjense acá qué interesante cómo se puso en valor estos 5 metros y cómo
digamos, en esos 2 pisos la planta baja se usó con un fin comercial, mientras que el primer piso tenía, el uso que se le dio fue de un apto profesional. Acá es donde se ve, me gustaron estas 2 imágenes porque se ve cómo se vinculan, cómo se machea lo patrimonial con una imagen contemporánea, ¿no? Fíjense que esta es la parte del frente del edificio patrimonial con el local comercial, y esta es la parte del contrafrente de ese mismo piso, ¿no? del local comercial, con toda una expansión sobre el patio. Esta imagen también es interesante y creo que es bastante emblemática respecto de lo que voy a hablar a continuación, que es el código urbanístico y cómo está considerado el tema de la intervención en el patrimonio en el nuevo código. Fíjense, si yo les digo, bueno, ¿dónde está el edificio nuestro? Ustedes van a decir, bueno, probablemente en el centro, pero queda como diluido en lo que es el tejido existente. Y justamente ese es el concepto, ¿no? O sea, la idea de este edificio era precisamente, yo digo que es un edificio que se derrama hacia el tejido, va tomando partes del tejido. La verdad que fue una operación, digamos, de completamiento de tejido, o vulgarmente llamado enrase, pero de una forma compleja, no solamente en el frente, tomando los linderos, sino también en el contrafrente con las alturas del lindero, pero también con el contrafrente con la altura del tejido más bajo. O sea, es un edificio, como digo yo, que se derrama, y la verdad que en ese aspecto, desde el punto de vista de la normativa actual, es interesante, porque el concepto del código anterior era el concepto de sustitución. Y el concepto del código urbanístico es el concepto de completamiento, que son 2 como paradigmas bastante diferentes, ¿no? En relación a, recuerden que comenté que estos edificios se hicieron en el año 2016, empezaron, ¿no? la gestión de aprobación en el año 2016, previo al código urbanístico. Ahora, ¿qué dice el código urbanístico respecto a la intervención en cautelares? Bueno, lo que dice es que la normativa vigente es que hay que retirarse 3 metros de la fachada y elevar después el edificio hasta la altura del distrito correspondiente. Y esto tuvo bastante controversia desde el momento que se aprobó, porque fíjense que en el caso anterior eran 3 metros, pero no eran 3 metros por normativa, que en ese momento no existía, eran 3 metros porque el edificio patrimonial terminaba a los 3 metros de profundidad. En este caso, el retiro era de 5 metros porque el edificio patrimonial tenía valor hasta los 5 metros. Y precisamente esta cuestión que estoy diciendo es lo que, si se quiere, generó una crisis respecto a la normativa actual, y actualmente en la legislatura se está evaluando una serie de modificaciones, y una de las modificaciones del código, de tantas otras modificaciones, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que se deroga este artículo actual del código vigente que dice que hay que separarse 3 metros respecto de la fachada, porque precisamente lo que no toma en cuenta en estos 3 metros es las características propias singulares del patrimonial. Imagínense si yo tengo una cúpula a 4 metros y la normativa me dice, bueno, me separo 3 y rompo demuelo la cúpula. No tiene sentido. Entonces se vuelve a algo parecido a lo que teníamos en el Código de Planeamiento Urbano, es decir, que hay una consulta y se va a ver caso por caso. Esto, desde el punto de vista de la intervención, si se quiere, urbana, me parece como que es muy adecuado. Desde el punto de vista del negocio inmobiliario es un problema. ¿Por qué? Porque no se va a saber con certeza, con cierta certidumbre, previamente qué es lo que se puede hacer hasta que no se haga una consulta. Y como dije, las consultas en la Dirección General de Interpretación Urbanística, en la DGIUR, no son consultas que se resuelven en una semana. En el caso de Piedras tardamos 2 años, digamos, si se quiere, el caso más emblemático de algo tan laxo, pero en el caso de TAME se tardó aproximadamente 1 año, que es lo habitual en cualquier expediente para ese tipo de consultas, con lo cual en ese transcurso de tiempo estás en como vamos a volver a estar en una especie de limbo respecto al negocio. Esto, digamos, es en algún punto perjudicial. Y para cerrar esta primera presentación de estos casos, a mí me parece que cuando cualquier desarrollador quiere
hacer un producto inmobiliario, un desarrollo, el foco es concentrarse en la diferenciación, es hacer un producto diferencial para justamente poder sacar ventajas competitivas al momento de insertarse en el mercado. Y eso creo que se logra muy bien con los patrimoniales, ¿no? O sea, justamente el patrimonial es un activo que es en sí mismo único. Y con este tipo de operaciones, ¿no? Con este tipo de puestas en valor se consigue, sí, como dije antes, generar una transferencia de valor y generar un producto único. Bien, bueno, muchas gracias, Sandro. Creo que, bueno, en tu caso fue muy interesante las respuestas que te dieron desde la dirección, desde la de HURE, que, bueno, contra, digamos, una propuesta inicial de demolición, bueno, es lo que te abre un poco la creatividad, es decir, bueno, el no a veces te abre la creatividad y te permite, digamos, llegar a estos productos inmobiliarios. A mí me gusta mucho el nombre de producto inmobiliario, ¿no? Que es eso de poder compatibilizar la demanda con la arquitectura, ¿no? Entonces, cuando compatibilizamos la demanda y la arquitectura, surge este concepto de producto, que es el que está, digamos, customizado y está orientado, digamos, a las reales necesidades del mercado y que te permiten esa diferenciación. Entonces, bueno, ahora me gustaría, a mí me surgen un montón de interrogantes, ¿no? A partir de todas las cosas que charlamos antes del panel y después de la presentación de los casos. Y bueno, algunos ya los han mencionado, pero bueno, uno de los temas fundamentales es el tema de las tramitaciones. Algo me gustaría que nos compartan un poco ese tema en particular. Y después, bueno, el tema de costos y plazos respecto de la obra nueva, que es un tema que también surge, ¿no? de ver cuál es esa diferencia. Y bueno, y el otro punto muy interesante es el tema de creación de valor, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto que mencionabas. Así que los escucho. Si me permitís, yo voy a complementar algo a lo que dice Sandro. Sandro se metió en un brete más complejo que el mío, porque a mí me gustan los edificios industriales y a él le gustan los edificios complicados. Claro, todo lo que tiene preservación de valor tiene una complejidad extra desde la aprobación. Pero hay algo que creo que es importante, rescatar tanto lo bueno como lo malo. La gente que trabaja en patrimonio tiene ganas de colaborar, pero parece que no entienden que el reloj tiene 24 horas. Y que cuando entramos en un edificio complejo, no es complejo solamente porque está clasificado, que es una decisión de la municipalidad, que yo no discuto. Al no estar intervenido, normalmente está abandonado, en mal estado, los propietarios lo han dejado, encontramos enormes falencias estructurales y sanitarios por una razón muy lógica. Si hubiera sido un terreno, lo hubieran tirado abajo rápidamente y alguien lo hubiera remediado, no desde el punto de vista patrimonial, pero desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de instalaciones, ni que hablar. Esto es lo que yo me encuentro siempre. Edificios que están cerrados, abandonados, décadas. Y lo que decimos es, busquemos soluciones rápidas. No podemos pasar por un proceso de decisión de 2 años. Claramente no, porque hay algunas circunstancias que ameritan velocidad de ejecución. Yo te contaba, encontré una columna que estaba rota. 2 situaciones. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un aviso, pedir permiso para hacer la demolición necesaria, todo, o, señores, después si tengo que pedir perdón, pido perdón, pero primero hago el arreglo. Entonces, nos hace falta esto, y estoy poniendo un ejemplo extremo, pero Sandro mostró un lugar que estaba incendiado. Incendiado. Yo mostré uno donde estaba destruido. Requiere un fast track de trabajo, requiere un trabajo más one-to-one. Entiendo y coincido con Sandro que cuando uno entra en esta lógica de demuelo y me encuentro con algo particular, tengo que tener una relación mucho más íntima con quien trabaja, pero sobre todo una respuesta más rápida. Porque una vez que empezaste, ya no te estoy hablando de la tramitación, te estoy hablando de la obra. Una vez que empezaste, no podés esperar a que el funcionario de turno, por la razón que fuese,
por la razón que fuese, y dejemos de lado la pandemia, porque esto no tiene que ver con la pandemia, defina algo 6 meses después. Concuerdo plenamente que el tomar elementos que son de valor histórico, no necesariamente patrimonial, contribuye y hace valor, pero claramente requiere un esfuerzo enorme, enorme para aprovecharlo y enorme para hacerlo entrar a la normativa. Entonces el planteo, si me pongo en el extremo, que claramente no lo hacemos, es decir, y bueno, dejarlo así los próximos 200 años. ¿Y qué va a pasar? Y se va a caer. Bueno, escúchame, Sergio, esto que estás comentando me parece que es clave para entender la cuestión de sustentabilidad del patrimonio, porque, fíjate, yo mostré ejemplos en el caso más emblemático de Piedras está en San Telmo, que es APH 1, que es justamente el APH más restrictivo por ser el casco histórico. Y si vos vas caminando por San Telmo, vas a ver un montón de casas en ese estado, un montón de edificios en estado de abandono, de ruinosos. Y la verdad es que si no viabilizás a través de algún tipo de incentivos, de normativa, la intervención, no hay forma de sustentarlo. Si no se puede desarrollar, no se puede no solo poner en valor, sino también armar algún tipo de negocio inmobiliario, es imposible de llevar, digamos, no hay, el capital privado no va a invertir en eso, no hay tampoco, obviamente, desde el punto de vista y menos en este contexto de políticas públicas que puedan invertir en eso, con lo cual... Es lo más usual en todos los países del mundo que quieren preservar el patrimonio. Exacto. ¿Hay algún tipo de incentivo para el propietario o el desarrollador? Fíjate que yo siempre digo lo siguiente cuando damos clases de esto, ¿no? que lo venimos haciendo hace muchos años, digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando heredás una casa? Y bueno, que es una PH. O sea, si es una PH, sonaste. O sea, porque la verdad es que te estás en un problemón. Te cayeron 2 muertos juntos. Sí, tenés un corset ahí que no podés. Igualmente me gustaría retomar el tema que preguntaste, metiste el dedo en la llaga realmente del tema de plazos. El de plazos de gestión, ¿no? Es una cuestión, la gestión en la Ciudad de Buenos Aires es compleja, pero no solamente en el caso de los patrimoniales, que es particularmente compleja, sino los plazos de gestión son laxos en todo aspecto. Ustedes saben que yo hablaba de la DGIUR, pero digamos, cuando uno tiene que ingresar un expediente para el registro y la validación del inicio de obra, entra a otra dirección que es la de DGROC, que es la Dirección General de Registro, Obras y Catastro. Y ahí también, la verdad que los tiempos son bastante laxos. Esta última gestión, digamos, de la autoridad de aplicación, del Ejecutivo, trató o está tratando de mejorar esos tiempos a partir de un cambio de modalidad de presentación de planos. Ahora se puede aprobar en etapa proyecto un plano con menos, digamos, requerimientos de tipo documental al momento de esa presentación, y después sí se va a un registro en etapa de obra para poder hacer la obra y tener la posibilidad de justamente de iniciar la obra. Ahora, ¿por qué se hace de esta manera? Porque precisamente antes de este cambio, que es muy reciente, fue del 15 del mes pasado de septiembre, se empezó a instrumentar, uno tenía que presentar una serie de documentaciones al momento de pedir el registro del plano que justamente no las tenía. Por ejemplo, tenía que definir el constructor, el excavador, no sé, tener un estudio de suelos, cuando en realidad en la gestación o la estructuración de un proyecto inmobiliario lo que uno tiene al principio es un conceptual, digamos, con el cual va justamente a sondear el mercado y a ver si consigue el fondeo para seguir en ese proceso y en esa estructuración. Bueno, en ese sentido está calzado. Ahora, es probable que eso mejore los tiempos en la DGROC. Lo que les queda como tarea pendiente, y tomaron, digamos, la posta, es hacer esa misma, si se quiere, intervención o
optimización de esta gestión en la DGIUR, ¿no? Que es algo bastante complejo, porque ahí entramos a estas cuestiones de que para tener una normativa generalista respecto de aplicaciones en casos muy puntuales es como compleja la situación, pero bueno, me parece que espero que en los próximos meses o años se pueda resolver esto. Bien, y respecto de los costos, vos, Sergio, ¿qué nos podés decir de eso? A ver, ¿cuánto pudiste recuperar? ¿Es más bajo el costo real de rehabilitación? ¿O respecto del de obra nueva estamos ahí? Respecto de los costos es un tema muy particular y depende de cada edificio. Mi interpretación normalmente es que para un edificio de viviendas rescatás, en el mejor de los casos, la estructura, nada más. La mampostería no sirve, las instalaciones no sirven. La estructura, si no, hay que reforzarla. El costo de demolición normalmente es alto, porque para rescatar cosas tenés que demoler en forma más cuidadosa. Exactamente. Y depende del edificio. Yo he trabajado en otro edificio, no es un ejemplo que trajimos acá, pero que tenía una estructura de hormigón muy noble de 15.000 metros, donde la estructura la recuperamos 98%. Entonces, ahí hubo dos beneficios importantes. Rescatamos toda la estructura y nos ahorramos un año de estructura. Ahí tuvimos una conjunción e hicimos una obra de 15.000 metros en 14 meses. Entonces, desde el punto de vista del negocio, fue muy bueno. Cuando lo planteamos desde el punto de vista de un desarrollo de vivienda, y ahí ya no es tanto. Te ahorras la estructura, pero tenés que cambiar las limitaciones, los espacios que tenés que hacer son más ajustados. Una modificación de una viga o una columna vale 10 vigas nuevas, 10 columnas nuevas. Entonces, en el mejor de los casos, en los costos, ¿te ahorras un mango o estás empatado? No mucho más. ¿Te ahorras un mango o estás empatado? Pero sí me parece que hay una instancia de aprovechamiento que tiene que ver con una enorme cantidad de inmuebles industriales en zonas de la ciudad que van creciendo y que van apareciendo. Barrio típico fue Palermo Soho, barrio de talleres. Hoy Chacarita, que es un barrio que era talleres y fábricas. Yo estoy trabajando en Boedo. Hay sectores de la ciudad que tienen. Me parece que deberíamos tener una mirada más amable o flexible desde el punto de vista de la codificación para entender todo esto, fundamentalmente en los tiempos de aprobación, no en cuanto a los requerimientos de habitabilidad, porque me parecen correctos, pero sí en un aspecto que sí me parece que es fundamental. Hay una historia cultural que dice que el grueso de lo que se construyó a nivel industrial entre los años 30 y el año 50 tenía 4,20 metros de altura. ¿Qué hacemos con eso? Ya no son aptos para fábricas, no son aptos para depósitos, pero sí son aptos para viviendas. ¿Qué se puede pensar al respecto de eso? No digo que llevemos el código a esto, claramente no, pero hay una enorme cantidad de metros construidos en zonas que son aptas para. Habría que tener alguna mirada, por favor, no entremos en miradas discrecionales, claramente es lo que ninguno de nosotros quiere, pero ver situaciones me parece que sería pertinente, porque si no lo que vamos a crear son grandes espacios vacíos. Y el otro punto al respecto de esto, que no hemos nombrado, pero lo hemos charlado 100 veces con Sandro, es hay enormes cantidades de edificios en la ciudad interesantísimos. Por ejemplo, micro y macrocentro, el 11, edificios pensados, Constitución, edificios completos, que estructuralmente hablando con un ajuste mínimo están aptos, están en zonas que tienen servicios, tienen conexión de transporte, servicios de salud, hay un montón de cosas. A Buenos Aires le falta una mirada
de una ciudad más desarrollada o más antigua, una mirada que tenga París, que tenga Londres, que tiene Milán, que tiene Roma, decir, ¿qué hacemos con todo este patrimonio? Bueno, vos sabés, Sergio, que en este momento se está trabajando también en el gobierno de la ciudad en la modificación del código de edificación. No solo del código urbanístico, sino del código de edificación, en términos de tratamiento de habitabilidad para edificios existentes. En el marco de esto que estás diciendo, ¿no? De que hay una especie como de, si se quiere, de migración del centro hacia otras zonas de la ciudad, con lo cual te quedan edificios vacantes de un valor interesante, pero que la normativa no te permite la readecuación o la puesta en valor. Bueno, se está trabajando en eso, pero es bastante complejo. Esta charla la tuvimos con Álvaro García Resta, con Damián y con el resto de la gente de la CEDU respecto de esta cuestión, ¿no? De cómo, porque no es tan simple tampoco, porque decía Álvaro García Resta, decía, bueno, pero si flexibilizás demasiado también podés llegar a conseguir una especie de tuburización del centro, con lo cual tenés que ver bien hacia cómo, no es tan simple, pero me parece que vale la pena trabajar en esa flexibilización de normativas. Igual, ¿no? sí, hay muchos países. Bueno, para San Pablo se hizo un plan de residencialización del centro. La otra vez la escuché a Saskia Sassen hablando sobre estos temas de adaptar los usos de enclaves en áreas centrales, las oficinas, adaptarlas a los nuevos usos y a las nuevas formas de habitar de cara a la residencialización, entendiendo que bueno, hay nuevos modos de habitar en donde a lo mejor por ahí no es el departamento tradicional, sino que bueno, en otros países ya se está hablando de esto del share, ¿no? De compartir las viviendas, sobre todo bueno, en esto que tiene que ver con ejemplos que citó en Nueva York, donde había, por ejemplo, edificios de departamentos en donde se compartían las cocinas y la gente tenía lugares más privativos. Entonces, esto de los modos de habitar y todo esto de lo que se viene, yo creo que tiene que ver con esto. Y es fundamental poder, como decían los dos, ¿no? Poder flexibilizar todo el tema de la normativa para poder aprovechar esta gran oportunidad que representan todos estos edificios que digamos, tienen gran potencial para el desarrollo inmobiliario. Yo te voy a hacer una corrección. Perdón, no es flexibilizar, es ayornar. Okay. No queremos ser más flexibles, queremos algo que sea acorde a lo que nos está pasando. Seguimos pensando en la vivienda para el matrimonio con 2 hijos. Y cuando hoy tenemos infinitos modelos de familia completamente distintos, yo y mi familia es mi caniche, yo y mi pareja, pero vivimos en dormitorios separados. Familias ensambladas. Familias ensambladas. La gente mayor que vive sola. Mayor. Y entiendo que hay enormes dificultades para establecer un código nuevo y creo que no es una buena idea hacer un código nuevo, sino decir, hagamos una experiencia piloto, pensemos estas 6 manzanas y veamos cómo funciona. La verdad que no es el tema que yo manejo, pero sí me queda claro que tenemos que dar el primer paso y que la situación y todos están encantados en el término que acuñaste de acupuntura urbana, es que con un esfuerzo razonable uno produce mucho impacto. Entonces empecemos con los esfuerzos razonables que producen mucho impacto y si estos esfuerzos funcionan, que hagan un ejemplo contagio positivo, evidentemente. Voy a hablar de contagio de mala palabra, pero tengamos un ejemplo contagio positivo en vez de esperar a las grandes decisiones, las grandes disposiciones, ayornemos las cosas. Bueno, esto es un poco cuando iniciamos la charla, que yo, cuando hablaba del término de acupuntura urbana, que yo lo mencionaba como una herramienta de la planificación urbana. Entonces, esto de la normativa, quizás el código general necesitaría algún tipo de herramienta que tenga que ver con esto de, a lo mejor, una acupuntura arquitectónica, ¿no? Más vinculada a estas pequeñas intervenciones que requieren, digamos, de mejoras en los tiempos para que realmente el negocio sea sustentable. Así que, bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos y que tengan buenos días. Break it down.